Bueno, buenos días chicos. Esta clase filmada va a estar dedicada exclusivamente a un tipo de equilibrio químico que es tan importante que lo vemos aparte, ¿sí? Y este equilibrio es el equilibrio iónico, o en muchos casos lo vamos a ver como equilibrio ácido-base, porque justamente en las reacciones involucradas va a haber ácidos y va a haber bases. Pero bien, ácidos y bases en realidad tiene distintas denominaciones, según quién lo estudió y en qué momento lo estudiaron. Por ejemplo, el primero que estudió el concepto de ácido y bases es Arrhenius, y él dijo que en disolución acuosa, porque la mayoría de las disoluciones estaban en medio acuoso, decía que un ácido es la sustancia que libera protones en el agua, mientras que una base es la sustancia que libera oxígenos. Este concepto es muy usado, de hecho nosotros lo vamos a ver mucho en la práctica y a lo largo de esta clase, pero la definición es un poco acotada, digamos, porque es simplemente cuando estamos en condiciones acuosas, o sea, cuando estamos trabajando en condiciones acuosas, como acá. Pero bueno, a lo largo del tiempo quisieron ampliar un poco más la definición y apareció Bronsted, que él dijo que un ácido y una base corresponde al ácido, una sustancia capaz de donar protones, independientemente a quién, si está en solución acuosa o algo. O sea, alguien que dona protones es un ácido, y alguien que acepta protones es la base, ¿sí? Y por último, según el concepto de Lewis, cuando no tenemos protones en el medio, Lewis dijo que un ácido es una sustancia capaz de aceptar un par de electrones, mientras que una base es una sustancia capaz de donar un par de electrones. De estos tres conceptos, nosotros nos vamos a dedicar más que nada a los dos primeros, y más que nada todavía a los ácidos y bases de Bronsted. Lewis es como que se trata aparte, y no vamos a ver ácidos y bases de Lewis. Y Arrhenius, como se acota solamente a condiciones acuosas, por ahí también un poco lo vamos a dejar de lado, aunque sabemos que la mayoría de las disoluciones que vemos nosotros son en solución acuosa. Pero bueno, como dije, vamos a ver el concepto de ácidos y bases de Bronsted. Como vemos acá, bueno, dijimos que el ácido es la sustancia que dona protones, y la base la sustancia que acepta protones. Vamos a ver algún ejemplo para que empiecen a entender este concepto. Por ejemplo, acá tenemos la reacción de ácido clorhídrico con agua, que te da esta especie, que esta especie H3O con una carga positiva se conoce como hidronio, ¿sí? Igual después vamos a ver que hidronio y protón es más o menos lo mismo, así que después lo vamos a trabajar solamente con el protón, hidrógeno positivo. Así que tenemos, decíamos que teníamos la reacción de ácido clorhídrico con agua, que te daba hidronio y cloruros. Acá, según el concepto de Bronsted, vemos que el ácido clorhídrico está cediendo un protón y generando el cloruro. Si el ácido clorhídrico cede un protón, estamos diciendo que es un ácido de Bronsted. Mientras que el agua está aceptando el protón del ácido clorhídrico para generar el hidronio, o sea que el agua está siendo la base de Bronsted. Otro ejemplo, en el caso del amoníaco, también en reacción con el agua, vemos que el amoníaco está tomando un protón del agua. Si toma un protón del agua, el amoníaco es una base, mientras que el agua que cede el protón al amoníaco, el agua en este caso está actuando como un ácido, ¿sí? Ahí estamos viendo dos reacciones, ácido-base, donde vemos que el agua, en realidad, en una reacción está actuando como base, mientras que en la otra reacción está actuando como ácido. Los productos que se generan en las reacciones ácido-base se denominan de una manera especial, y podemos decir que se denominan como un par conjugado. ¿Qué significa esto? En toda reacción de ácido-base, cuando el ácido cede un protón para generar el cloruro, bueno, por ejemplo en esta reacción, cuando el ácido clorhídrico cede un protón y forma el cloruro, se genera su base conjugada.
¿sí? O sea, el ácido, cuando cede protones, genera su base conjugada, mientras que la base, cuando toma protones, genera su ácido conjugado. Esto siempre lo vamos a ver en este tipo de reacciones. Una reacción de un ácido y una base nos dan sus pares conjugados. En el caso de abajo pasa exactamente lo mismo. El amoníaco toma un protón, o sea, la base toma un protón y genera el ácido conjugado. En este caso dijimos que es el amonio. Y el ácido, en este caso el agua, cede un protón y genera su base conjugada. En este caso el oxidrilo. ¿Sí? Siempre vamos a jugar con este par conjugado. Como dije antes, el agua, que va a ser el principal disolvente en todas las disoluciones que vamos a tener, tiene distintas propiedades ácido-base según con quién esté reaccionando. Así que las vamos a estudiar con un poco más de detalle. El agua tiene un equilibrio en particular, que es el que vemos acá, donde se dice que se está ionizando en protones y oxidrilos. O sea, se ioniza, la reacción es de ionización porque está generando iones. El ion protón y el ion oxidrilo. ¿Sí? A este tipo de reacción del agua se la conoce como autoionización del agua. ¿Sí? Para ver las propiedades ácido-base del agua podemos considerar esta reacción de otra manera. O sea, en realidad estamos hablando de lo mismo, pero desde otro punto de vista. Acá vemos que si yo combino dos aguas, una puede estar actuando como ácido y la otra puede estar actuando como base. Vemos en este caso, si este agua actúa como ácido, por el concepto de ácido de Bronsted, lo que tiene que hacer es liberar un protón. Si el ácido libera un protón, genera su base conjugada oxidrilo. Mientras que esta base, o sea, el otro agua, si toma un protón, en realidad se está generando el hidrógeno y forma su par conjugado o su ácido conjugado. ¿Bien? Bueno, ahora, de la ecuación de arriba, que en realidad es la reacción más simplificada de la autoionización del agua, podemos, como es un equilibrio, vemos que es un equilibrio, como vimos antes, de equilibrio químico, podemos calcular su constante de equilibrio, ¿sí? Tal como hicimos en el tema anterior. Así que la constante de equilibrio Kc, por ejemplo, es la concentración de protones por la concentración de oxidrilos dividido la concentración de agua. Pero ¿qué decíamos del agua? El agua, como es líquida y en realidad es una disolución acuosa y la concentración casi no varía la del agua, podemos decir que el agua es aproximadamente constante, ¿no? Y si es aproximadamente constante, podemos podemos pasarla multiplicando hasta acá, como lo vemos acá, y te queda que una constante por otra constante nos va a dar otra constante. Constante por constante, constante. Y a esta constante en particular se la conoce como KW, W por water en agua, agua en inglés, perdón. Y te queda que la constante de equilibrio es el producto de la concentración de protones por la concentración de oxidrilos. Esta constante en particular se la conoce como constante del producto iónico del agua. ¿Sí? O sea, ahora, a partir de ahora vamos a empezar a ver un montón de constantes que se llaman de distinta manera según el concepto, pero no se tienen que olvidar que son constantes de equilibrio y se calculan como si fuesen constantes de equilibrio. Todas las constantes de equilibrio tienen la misma expresión. Que se llamen de distinta manera no importa. Esta, por ejemplo, se llama constante del producto iónico del agua y se la denomina como KW. A 25 grados se observa que la concentración de protones y la concentración de oxidrilos son iguales y tienen una concentración de 1 por 10 a la menos 7 molar. ¿Sí? Si este valor lo ponemos en la expresión de la constante de equilibrio, podemos calcular que KW es igual a 1 por 10 a la menos 14 molar. ¿Sí? Y decimos que la disolución es neutra. Si la concentración de protones es mayor que la concentración de oxidrilos, la disolución es ácida, ¿sí? Y si pasa al revés, si la concentración de protones es menor que la concentración de oxidrilos, la disolución es básica. Hay que tener en cuenta acá que estas concentraciones, tanto de protón como de oxidrilo, no se pueden variar independientemente.
¿Esto qué quiere decir? Que si de alguna manera cambio la concentración de protones, ya simultáneamente se me va a cambiar la concentración de oxidrilos, ¿sí? Por la relación que tenemos acá. Así que esto tenganlo en cuenta, que no puedo variar solamente una de las dos concentraciones, sino que se me varían las dos. Si aumento la concentración de protones, disminuye la de oxidrilos, y bueno, y viceversa. Para medir acidez o basicidad, podíamos verlo con las concentraciones de protones y oxidrilo que vimos recién. Pero, ¿qué pasa? Trabajar con números muy chiquitos, porque por lo general la concentración de protón o de oxidrilo es por 10 a la menos 7, por 10 a la menos 8, o sea, un número muy chiquito es medio incómodo. Y siempre hay que tratar de trabajar con números más grandes, en realidad. Por eso aparece un nuevo concepto, que es el concepto de pH, que seguramente ya conocen este concepto, que es una medida de la acidez. ¿Cómo se calcula el pH? Bueno, es menos logaritmo de la concentración de protones. En algunos libros, en lugar de poner concentración de protones, ponen concentración de hidronio, pero en realidad es lo mismo. Si tienen un dato de concentración de hidronio o de concentración de protones, se puede calcular el pH de la misma manera, no hay que hacer ningún cambio ni nada. O sea, o con concentración de protones o con concentración de hidronio, que es exactamente lo mismo. Ya, como vimos también en equilibrio, las concentraciones que están en juego acá son concentraciones molares, y si bien esto tiene unidades, en realidad el pH es algo adimensional. Acuérdense, tanto en esto como en equilibrio, que el pH y la K no tienen unidades, a pesar de que dentro de la expresión estén las concentraciones expresadas en molaridad. Ahora bien, desde el punto de vista de pH podemos decir que un pH menor a 7, la solución es ácida, donde la concentración de protones es mayor a 1 por 10 a la menos 7. Si el pH es mayor a 7, la solución es básica, donde la concentración de protones es menor a 1 por 10 a la menos 7, y cuando el pH es igual a 7, la solución es neutra. La concentración de protones es igual a 1 por 10 a la menos 7. Si vemos la relación entre pH y concentración de protones, se observa que a medida que aumenta el pH, por ejemplo en este caso, la concentración de protones disminuye. Entonces son inversamente proporcionales. De manera similar, si yo estoy trabajando con una base en lugar de un ácido, yo puedo calcular el pOH en lugar del pH, con la misma expresión que tenemos arriba. Pero en esta parte tenemos que poner la concentración molar de oxidrilos en lugar de protones. Pero fíjense que la fórmula es la misma, ¿sí? Después existe una relación entre el pH y el pOH, que es la suma de las dos, te va a dar igual a 14. Bien. Para ver cómo se realiza eso, puse un ejemplo de cómo se calcula el pH de un ácido, en este caso el ácido nítrico, sabiendo que la concentración de protones es 0,76 molar. Listo. O sea, en este ejercicio es tan sencillo como reemplazar la concentración de protones en la expresión del pH. Si me pide calcular el pH, digo que pH es menos logaritmos de esa concentración, y luego me da que el pH es 0,2. Ahora pensemos el resultado. Nos dio que el pH es 0,2. Y ustedes pueden pensar, ¿es correcto? Y ya claramente podemos decir que como estamos trabajando con un ácido, en este caso es el ácido nítrico, el pH tiene que ser, sí o sí, menor a 7, solución ácida. Entonces, acá me está dando un pH 0,12, es menor a 7, puede ser correcto. O sea, si los cálculos están bien, por lo menos es razonable. Ahora, si en lugar de calcular el pH de un ácido, nos piden calcular el pH de una base, por ejemplo el hidróxido de sodio es una base, si nos dan la concentración de los oxidrilos, como en este caso, ¿cómo lo tenemos que hacer? Bueno, si nos piden calcular el pH de una base, en primer lugar lo que tenemos que hacer es calcular el pOH, primero.
Una vez que calculamos el pOH, con la fórmula que relaciona el pH con el pOH, podemos calcular el pH. ¿Sí? En un ácido, vamos directamente a la ecuación de pH. Y en una base, primero calculo el pOH y luego, con la relación pH más pOH igual a 14, calculo el pH. ¿Sí? A este ejercicio se los dejo para ver si lo pueden aplicar. O sea, si tienen ganas, realicen este ejercicio y después me preguntan a ver si tienen alguna duda. Pero bien, acá sabemos que un pH menor a 7 es ácido y un pH mayor a 7 es básico y que un pH igual a 7 es neutro. Pero, ¿qué tan ácido o qué tan básico, si nos da un pH de 4 o de 2 o algo, si es muy ácido o muy poco ácido? Entonces, se generó una escala de pH en realidad para soluciones acuosas, para que se den una idea de cuán ácido o cuán básico es esa especie. Y la escala de pH vemos que en solución acuosa, o sea, hay distintas escalas de pH, pero nosotros vamos a ver en solución acuosa, varía de 0 a 14, como vemos acá. De 0 a 7 son soluciones ácidas. Cuanto más cercano al 0 esté el pH, más ácida es. Y de 7 para adelante hasta 14 es una solución alcalina o básica. Y un pH cercano a 14 quiere decir que es una solución más básica que uno que tenga un pH de 10. ¿Sí? El pH lo vamos a ver en una gran variedad de situaciones, en realidad. No solamente en química, sino también en la comida que comen, las bebidas, en baterías de los autos, en cualquier lado aparece este concepto. Y acá ven que de pH 0 hasta 14 varían un montón los alimentos, por ejemplo. Fíjense que en pHs ácidos tenemos los cítricos, la leche, el café y demás, y pHs básicos tenemos más las verduras, la palta, el aceite y demás. Y en pH neutro, bueno, agua y la soja y esas cosas. ¿Sí? Así que el pH está en todos lados, por eso es muy conocido y es importante estudiarlo aparte, este tipo de equilibrio, y no dentro de equilibrio químico. Bien, ahora lo que vamos a ver son las fuerzas que tienen los ácidos y las bases. O sea, según la fuerza del ácido y la base se pueden clasificar en dos. O tenemos los ácidos y las bases fuertes, o los ácidos y las bases débiles. ¿Sí? Son dos grandes grupos. Ahora, ¿cómo diferencio cuál es un ácido fuerte y cuál es una base fuerte? Bueno, eso es y cuál es una base o ácido débil, eso es lo que vamos a ver ahora. Un ácido o una base fuerte, tenemos que ver que en agua se ioniza completamente. ¿Sí? ¿Qué significa que se ioniza? O en algunos libros también lo podemos llamar como disocia completamente. Es que yo coloco ácido clorhídrico y el equilibrio, en realidad no hay equilibrio acá, pero quiere decir que el ácido clorhídrico se va a transformar completamente en protón y cloruro. ¿Sí? El ácido nítrico se transforma completamente en protón y nitrato, y en el caso de las bases, el hidróxido de sodio se transforma completamente en sodio y oxidrilo, y el hidróxido de bario en bario y oxidrilo. ¿Sí? Según el concepto de ácido y base de Bronsted, a los ácidos los podemos identificar muy fácilmente porque decíamos que un ácido de Bronsted lo que hacía era liberar protones. En este caso están liberando protones, así que podemos considerarlo ácido de Bronsted. Pero con respecto a estas bases, teóricamente decimos que una base de Bronsted es una base capaz de captar un protón. Pero ni el hidróxido de sodio como tal, o como el hidróxido de bario como tal, pueden captar un protón. Pero, ¿qué pasa? Como se ionizan completamente, o sea, yo al hidróxido de sodio en agua lo voy a tener como sodio y oxidrilo, no como esta especie. Entonces, como se ioniza completamente, el oxidrilo que se libera es el considerado base de Bronsted. Y eso lo vemos con la fórmula que tenemos acá. O sea, que estas dos bases
cuando se ionizan en agua te liberan oxidrilo. Y estos oxidrilos son los que captan protones del agua para generar agua, justamente. Por eso a estas bases se las conoce como base de Bronsted, pero más que nada porque liberan oxidrilo cuando se ionizan. Nada más. Lo que hay que tener en cuenta es que en una base fuerte no hay equilibrio, sino que hay se representan con una única flecha, como vemos acá. En cambio, en un ácido, una base débil, sabemos que se ionizan parcialmente. Esto es como un sinónimo de que la reacción está en equilibrio, ¿sí? Como está en equilibrio, se tiene que representar con una doble flecha, como vimos también en equilibrio químico. Fíjense que las reacciones son iguales a los ácidos y bases fuertes. El ácido fluorhídrico se va a transformar parcialmente en protón y fluoruro, el ácido nitroso en protón y nitrito, y así. En el caso de las bases, fíjense que tenemos el amoníaco, que se transforma en amonio y oxidrilo, y esta que es la urea, que también se forma en la urea protonada y oxidrilo. La única diferencia con esto es que tenemos una doble flecha en lugar de una simple flecha, y además, como estamos en reacciones en equilibrio, cada una tiene asociada su constante de equilibrio. Ahora bien, ¿cómo se llaman estas constantes? Son constantes de ionización porque estamos formando iones. Y si estoy trabajando con ácido, se llama constante de ionización ácida, o Ka, y si estamos trabajando con bases, constante de ionización básica, o Kb. Pero no dejan de ser constantes de equilibrio y se calculan de la misma manera. ¿Cómo se calcula un pH de un ácido o de una base fuerte? Es el caso más sencillo de todos. ¿Cómo es? Vamos a ver. Nos pide como ejemplo, calcule el pH de una disolución de ácido clorhídrico, 1 por 10 a la menos 3 molar, y de una disolución de hidróxido de bario, 0,02 molar. Vamos a hacer el primero del ejercicio. Se pone la reacción con una única flecha porque es un ácido fuerte, y después se hace el mismo cuadro que hacíamos cuando hacíamos el equilibrio químico, cuando estudiábamos equilibrio químico, es decir, las condiciones iniciales, las condiciones en el cambio y las condiciones finales. Pero vemos que es muy sencillo en este caso porque, como es un ácido fuerte, si yo pongo 1 por 10 a la menos 3 molar de ácido clorhídrico en el inicio, sé que inicialmente no tengo ni protón ni cloruro, y como es un ácido fuerte, en el cambio todo el ácido clorhídrico se me va a ir. ¿Y a dónde se me va a ir? A protón y a cloruro. Como vemos que la relación estequiométrica es 1 de ácido clorhídrico por 1 de protón y 1 de cloruro, se observa que si yo pongo 1 por 10 a la menos 3 moles molar de ácido clorhídrico, voy a generar 1 por 10 a la menos 3 molar de protones y 1 por 10 a la menos 3 molar de cloruro. Ya en el estado final no voy a tener ácido clorhídrico y voy a tener estas concentraciones de protón y de cloruro. Ya está, o sea, ya conseguí cuál es la concentración molar de protón en el estado final, que coincide con la de ácido clorhídrico. Una vez que consigo la concentración molar de protón, ya puedo calcular el pH como vimos antes, como menos logaritmo de esta concentración. Claramente, haciendo estos cálculos, nos queda que el pH es igual a 3. Nuevamente, como el pH es menor a 7, al menos es razonable porque estamos trabajando con un ácido. En una base fuerte se trabaja de la misma manera. Pero ¿qué pasa? En esta oportunidad lo único que cambia es la relación estequiométrica entre la base y el oxidrilo, que es lo que nos importa a nosotros. Fíjense que partiendo de 0,02 molar de hidróxido de bario, en realidad voy a generar 2 por 0,02 molar de oxidrilo, es decir, 0,04 molar de oxidrilo. El resto es igual que en el primero de los casos. Una vez que consigo la concentración de oxidrilo en el estado final, yo lo que puedo calcular ahora, como tengo la concentración de oxidrilos, es el pOH, ¿sí? Como dije antes.
Primero en una base calculo el pOH, como vemos acá, y luego con la relación de pH más pOH puedo calcular el pH. ¿Sí? Bueno, ahora otra vez, como el pH es mayor a 7, es decir, 12,60, estamos viendo que es razonable porque estamos trabajando con una base. Como conclusión de esta parte, podemos ver que como un ácido y una base se ionizan o se disocia, como decía yo, que es más o menos un sinónimo, completamente, la concentración inicial está directamente relacionada con las concentraciones de protones o de oxidrilos en el estado final. Solamente me va a cambiar dependiendo de la relación estequiométrica entre el ácido y el protón, o la base y el oxidrilo en este caso. Pero están directamente relacionadas. Ahora se complica un poco, pero en realidad no tanto, cuando trabajamos con ácidos y bases débiles, porque hay que tratarlo como lo vimos en el tema anterior. Un ácido débil, la fórmula general de ese ácido es, según Bronsted, tiene que tener protón porque lo va a tener que liberar. En agua vemos que libera ese protón y te genera el A-, el C anión, y el hidronio. De una manera más simplificada dijimos que al agua no la ponemos, al hidrógeno tampoco, y directamente lo dejamos de esta manera. Así que vamos a trabajar mejor con esta reacción y no con la de arriba. Así que tengo esta ecuación. Con esta ecuación, como está en equilibrio, puedo calcular la constante de equilibrio, que recuerden que es la constante ácida porque estamos trabajando con un ácido. Bueno, si trabajo con bases débiles, en realidad es exactamente lo mismo. Una base débil, un anión negativo, toma un protón del agua para generar el HA y te queda el oxidrilo. Si yo a esto le aplico la expresión de la constante de equilibrio, me queda que la Kb en este caso es la concentración del ácido por la concentración del oxidrilo sobre la concentración del anión. Al agua no la pongo porque dijimos que era constante. Hay que tener en cuenta que tanto la fuerza del ácido como la fuerza de la base se miden cuantitativamente con la magnitud de la constante de equilibrio, o con la constante de ionización en este caso, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que cuanto más grande sea la constante de equilibrio, vamos a ver que cuanto más grande es la constante de equilibrio, mayor va a ser la concentración de protón, o la concentración de oxidrilos. Y cuanto mayor es esto, mayor es la fuerza de acidez o basicidad. ¿Sí? Ustedes en las tablas que tienen van a ver que dentro de todas esas tablas hay tablas de acidez y de basicidad, que están expresadas a 25 grados. Acá yo les puse dos ejemplos de una tabla de acidez y de una tabla de basicidad, y fíjense algunas cosas importantes. Primero, cuando les dice constante ácida muy grande o constante básica muy grande, quiere decir que en realidad no tiene, o sea, no tienen constantes ácidas directamente, y si no tienen constantes ácidas, los ácidos, bueno, o constantes básicas, las bases son fuertes. ¿Esto qué quiere decir? Es una manera muy sencilla para determinar si es un ácido fuerte o es un ácido débil. Si es un ácido fuerte, vayan a la tabla y no tiene que haber una constante de equilibrio. O le tiene que decir muy grande, como en este caso. Lo mismo pasa con las bases. Si no saben si es una base fuerte o una base débil, van a la tabla que tienen y se fijan si tiene constante de equilibrio. Si tiene constante de equilibrio, es una base débil. Y si no tiene constante de equilibrio o les dice una constante muy grande, es una base fuerte. ¿Sí? Y dentro de los ácidos y de las bases, fíjense que hay distintas fuerzas, digamos, de ácido o basicidad. Por ejemplo, el ácido iódico, su constante, vemos que es 0,19, un número, y la del ácido carbónico es 4,2 por 10 a la menos 7. Si bien los dos tienen constante de acidez, vemos que el ácido iódico es casi
o un poquito más de 1.000.000 de veces más fuerte que el ácido carbónico, o sea que y fíjense el rango de fuerza, de acidez que hay entre esos dos. Lo mismo pasa con las constantes básicas. Así que, si bien hay débiles y hay fuertes, dentro de los débiles hay algunos que son mucho más fuertes que otros. Bueno, ahora vamos a ver cómo se calcula un pH de un ácido y una base débil. Si entendieron el concepto de equilibrio químico, en realidad no les puede costar mucho porque es exactamente lo mismo, ¿sí? Vamos a ver un ejemplo de ácido fluorhídrico. Dice que calcular el pH de ácido fluorhídrico 0,5 molar a 25 grados. En primer lugar, como siempre, hay que expresarlo en una reacción química. ¿Cuál es la reacción de acidez en este caso? Bueno, que el ácido fluorhídrico va a liberar protones y fluoruros. Esta reacción tiene asociado una constante de equilibrio, igual que en equilibrio químico. ¿Cuál es la constante de equilibrio en este caso? Bueno, la concentración de protón por la concentración de fluoruro sobre la concentración del ácido fluorhídrico. Si ustedes van a la tabla anterior, se observa que el ácido fluorhídrico tiene constante de ácida. Si tiene constante de ácida, ¿qué dijimos que era? Un ácido débil. Entonces de la tabla sacamos que la constante de ácida del ácido fluorhídrico es 7,1 por 10 a la menos 4. Bueno, ahora se resuelve de la misma manera como hicimos en el tema anterior. Condición inicial, cambio y en equilibrio. Las condiciones iniciales son, en este caso, para el ácido fluorhídrico 0,5 molar en el inicio, para el protón 0 y para el fluoruro 0. Yo sé que parte del ácido fluorhídrico se me va a ionizar en protón y fluoruro. Parte, o sea, pero yo no sé cuánta parte se va a ionizar. Por eso le pongo negativo porque parte se me va a consumir y X porque no sé cuánto se me va a consumir. Como la relación estequiométrica entre el ácido fluorhídrico y el protón y el fluoruro es 1 a 1 a 1, si se me consume X cantidad de ácido fluorhídrico, se me genera X cantidad de protón y X cantidad de fluoruro. ¿Sí? En el equilibrio, acuérdense que era la suma del inicio y del cambio. Así que las condiciones en el equilibrio son 0,5 molar menos X para el ácido fluorhídrico, X para el protón y X para el fluoruro. Exactamente igual que cuando vimos en equilibrio químico. Bueno, ahora, una vez que tenemos las condiciones en el equilibrio, podemos reemplazarlo en la expresión de la constante. Al reemplazarlo, tenemos esto por acá, y si lo vamos desarrollando un poco, vemos que esto x por x es igual a x cuadrado, y haciendo los distintos despejes matemáticos, llegamos a una expresión cuadrática como la que tenemos acá. ¿Qué pasaba cuando teníamos una ecuación cuadrática como la de esta? En realidad se puede resolver, de hecho, el que lo quiere hacer y lo sabe hacer, lo puede hacer con la ecuación de Bhaskara, y puede obtener el valor de x, que es lo que necesitamos nosotros. Pero como yo no quiero meterme con esto en esta clase, con la matemática en realidad, acuérdense que podía haber una simplificación, que eso lo podemos ver acá, que la simplificación era que en este caso, en el equilibrio, X, o sea, lo que se ioniza, es tan chiquito, porque estamos trabajando con un ácido débil, que 0,5 menos X es aproximadamente igual a 0,5. ¿Sí? Esto pasa tanto en los ácidos débiles como en las bases débiles. Los dos se van a ionizar relativamente poco. Si se ionizan relativamente poco, quiere decir que X es mucho más chiquito que 0,5. Y si es mucho más chiquito de 0,5, en este caso 0,5 menos X es aproximadamente igual a 0,5. Bueno, con esta aproximación se nos simplifican mucho las cosas, o sea que esta expresión ahora la tenemos como esta otra expresión, haciendo un simple despeje matemático, si pasamos multiplicando el 0,5 para acá, llegamos a este valor, y si luego pasamos este cuadrado como raíz cuadrada acá,
en realidad encontramos que la X es 0,019 molar. ¿Sí? Una vez que encontramos el valor de X, ya podemos ver en el equilibrio cuáles son las concentraciones que tenemos de cada uno. Así que de ácido fluorhídrico es 0,5 menos X, o sea 0,5 menos 0,019 molar, que me da 0,48. De protón es 0,019 y de fluoruro 0,019. Una vez que encuentro la concentración de protón, listo. Podemos calcular el pH como menos logaritmo de la concentración de protón, y eso nos da un valor de 1,72. Estamos trabajando con un ácido, es menor a 7, es razonable, estamos bien. Como tarea, les puedo dejar calcular el pH del amoníaco, 0,4 molar a 25 grados, sabiendo que su constante de basicidad es 1,8 por 10 a la menos 5. Fíjense que esa constante la saqué de las tablas que tienen ustedes o de la tabla que vimos anteriormente. Plantéenlo, si no lo entienden o si no les sale, lo podemos ver. Acá les dejé la respuesta de cuánto es el pH para que lo corroboren ustedes mismos, ¿sí? Nosotros mismos que la constante tanto de acidez como de basicidad nos da como una idea de la magnitud de la fuerza de ácido o la fuerza de la base que tiene esa especie. Pero hay otro concepto que en este caso es el porcentaje de ionización, que es otra manera de medir la fuerza de ácido o de la base, ¿sí? O bueno, ¿qué significa el porcentaje de ionización? La misma palabra te lo está diciendo. Es cuánto se ioniza ese ácido o cuánto se ioniza esa base. Cuanto más se ioniza, quiere decir que el ácido o la base es más fuerte. ¿Sí? ¿Cómo se calcula el porcentaje de ionización? Con la ecuación que tenemos acá. Es la concentración del ácido ionizado en el equilibrio dividido la concentración inicial del ácido por 100. Esto lo podemos abreviar o simplificar como la ecuación que tenemos acá. ¿Cómo? El porcentaje de ionización es igual a la concentración de protones en el equilibrio sobre la concentración del ácido inicial, acuérdense que este cerito es inicial, por 100. ¿Sí? En el ejemplo anterior, en el ejemplo del ácido fluorhídrico, recuerden que la concentración inicial del ácido fluorhídrico era 0,5 y la concentración que calculamos de protones era 0,019. Si aplico el porcentaje de ionización con estos datos, me queda que el porcentaje de ionización es del 3,8%. Fíjense lo poco que se ioniza este ácido, 3,8%. Por eso es un ácido muy débil, en realidad. Se ioniza muy poco. Pero hay una manera, en realidad, de que se ionice un poco más este mismo ácido. Y esta manera me lo da, o depende exclusivamente de la concentración inicial. ¿Esto qué quiere decir? Me dice que la proporción en que se ioniza un ácido o una base depende exclusivamente de la concentración inicial. Esto me dice que a mayor dilución, mayor es el porcentaje de ionización. Así que si yo quiero que se ionice más, trabajo con una concentración más diluida de ese mismo ácido o de esa misma base. Acá lo vamos a ver en un gráfico que te relaciona el porcentaje de ionización con la concentración inicial de un ácido. Cuando estamos con un ácido fuerte, bueno, la ionización dijimos que era completa, así que no me va a depender de la concentración inicial del ácido. Pero en un ácido débil, fíjense que a muy baja concentración inicial, la ionización es casi igual o igual que un ácido fuerte. Fíjense que no se diferencia entre un ácido fuerte y un ácido débil en este punto. Pero ya crece un poquito, o ponemos una concentración inicial un poquitito más mayor, y vemos que el ácido débil, el porcentaje de ionización baja muy de golpe, hasta hacerse casi cero en concentraciones iniciales más altas. Así que esto a tenerlo en cuenta. Mira, vamos a ver un ejemplo para comparar estas concentraciones iniciales. Vamos a comparar
en este ejemplo que trabajamos con un ácido fluorhídrico 0,05 molar, con el ejemplo que vimos antes, que la concentración era 0,5 molar, es decir, 10 veces más grande. Con una concentración de 0,05 molar, si ustedes hacen la cuenta, en realidad te queda que la concentración de protones en el equilibrio es 5,6 por 10 a la menos 3 molar. Si yo calculo el porcentaje de ionización, pero en este caso, se observa que aumentó considerablemente. Con esta concentración, el porcentaje era 3,8, y con una concentración 10 veces más chica, el porcentaje de ionización es 11,2, que va exclusivamente con lo que tenemos en este gráfico, que a concentraciones muy bajas el porcentaje de ionización es mucho más grande. Ahora vamos a ver, ya estamos casi terminando la clase, pero antes vamos a ver cuál es la relación entre la constante de ionización de los ácidos y de las bases conjugadas de esos ácidos. Vamos a ver un ejemplo para entender este concepto. Puse un ejemplo, el ácido acético, que en agua me genera el ion acetato, que no importa si ahora no lo saben, pero bueno, es el ácido acético, yo desprendo un protón y me genero el anión este. Y también me genera el ion hidrógeno. Esta ecuación tiene su constante de equilibrio, que es la concentración del acetato por la concentración de hidrógeno sobre la concentración del ácido acético, al agua no la pongo. Ahora, como dije antes, según Bronsted, este ácido acético, como está liberando protón, es el ácido, y por lo tanto y genera el acetato, que es su base conjugada. Ahora, si esta misma base conjugada la hago reaccionar con agua, como es una base, en realidad lo que está haciendo es captar un protón, generando nuevamente el ácido, al mismo ácido que tenemos acá. Capta un protón del agua y genera el ácido acético y oxidrilos. Esta ecuación tiene su constante de equilibrio. En este caso, como estamos trabajando con la base, es una constante básica, pero en realidad es una constante de equilibrio igual. ¿Y qué pasa si yo a estas dos reacciones las sumo? ¿Sí? ¿Qué pasa? Fíjense, como el ácido acético en esta reacción la tengo en el reactivo, en esta lo tengo en el producto, los puedo cancelar. Lo mismo pasa con el anión acetato. En esta parte lo tengo en el producto y en esta lo tengo en el reactivo. Los puedo cancelar los dos. Así que, sumando estas dos reacciones, generamos que dos moléculas de agua me van a generar un hidrógeno y un oxidrilo, como tenemos acá. Y esta ecuación, ¿a qué es igual? ¿Qué es lo que vimos en las primeras diapositivas? Que esta ecuación es exactamente igual a la autoionización del agua. Esto mismo lo podemos ver también si calculamos la constante de equilibrio de esta ecuación, teniendo en cuenta las constantes de equilibrio de estas dos. Acuérdense que cuando sumamos dos reacciones, como en este caso sumando estas dos reacciones, para calcular la constante de equilibrio de la reacción global, lo que había que hacer era multiplicar estas dos constantes de equilibrio. Bueno, vamos a ver eso. Si yo multiplico la constante ácida por la constante básica, se observa, haciendo las simplificaciones correctas, como vemos acá, se observa que me queda, que el producto de estas dos constantes me queda igual al producto del hidrógeno por la concentración de oxidrilo. Y la concentración de hidrógeno por la concentración de oxidrilo no es más que la constante del producto iónico del agua. Así que, relacionando esta parte de la ecuación con esta otra parte, se observa que la constante de acidez por la constante de basicidad va a ser igual a la constante del producto iónico del agua. ¿Sí? Escribiéndolo de otra manera, puedo ver que la constante ácida es igual a la constante del producto iónico del agua por 1 sobre la constante básica. Y esto, escribiéndolo de otra manera, vemos que la constante ácida es inversamente proporcional a la constante básica. ¿Qué quiere decir esto de que sea inversamente proporcional?
Bueno, que a medida que aumenta la constante ácida, disminuye la constante básica. ¿Sí? Esto es lo que significa, y viceversa también, ¿no? Así que como conclusión, y teniendo en cuenta este resumen acá, vemos que cuanto mayor es la fuerza del ácido, menor es la fuerza de su base conjugada. ¿Sí? Si yo estoy trabajando con un ácido muy fuerte, su base conjugada es muy débil, y viceversa.